Hello people, ¿cómo están? Soy Liz de la ciudad sin nombre. Siguiendo con el tema de la nostalgia, temática que estuve tratando en los videos anteriores, que por cierto, si no los vieron, véanlos, están buenos. Hice un video sobre el Frutiger Hero y también sobre estéticas que tiene que ver también con este tema de la nostalgia de los 2000. Eh, También aprovecho para decirles que nosotros tenemos un podcast y tenemos varios capítulos que pueden ver. Se van en la parte de eh, videos en vivo y ahí están todos los capítulos. Así que bueno, volviendo al tema del que estábamos hablando, dije que siguiendo con la temática de la nostalgia, voy a hablar de un tema que me gusta mucho, que me interesa mucho y sobre el cual quería hacer un video hace mucho ya, pero bueno, no, por cuestiones de tiempo y demás no pude hacerlo, y es el tema de Tumblr. ¿Qué es Tumblr? Tumblr es una red social que fue creada en el año 2007 por David Karp y fue comprada por Yahoo en el año 2013. Alcanzó su pico de popularidad por esos años, 2013-2014, aunque muchos dicen también que su peak fue en el 2016. Yo estoy en desacuerdo, yo creo que fue 2014, 2013-2014 por ahí. Se caracterizaba por permitirte publicar posteos en forma de blog. Lo característico, lo nuevo, era que vos podías personalizar tu blog bastante bien, o sea, de la manera que querías, algo así parecido a los MySpace o Hi5 de su época, y a la vez vos tenías un dashboard, se llamaba, lo que vendría a ser como un feed, en Twitter, por ejemplo, se llama feed, en donde vos podías ver todas las publicaciones de las personas que vos seguías. Entonces, tenías todo a mano para ver y tenías la capacidad de rebloguear, es decir, como en Twitter, retuitear, pero rebloguear, o sea que vos blogueabas de nuevo todo lo que había posteado la persona y podías agregarle tu propia impronta, podías comentar, podías agregarle imágenes, lo que sea. Como se centraba más en bloguear, vos podías subir textos largos, podías subir imágenes, GIFs, videos, audio, de todo, lo cual hacía una experiencia muy inmersiva y muy entretenida. Bueno, les voy a mostrar más o menos cómo es Tumblr. Acá tenemos el dashboard, lo que es el feed, como se puede decir, ¿no? Vas bajando, vas viendo. Esta parte ahora tiene, bueno, este es el contenido que sigo, son blogs que yo sigo. Después tenés acá esto que es nuevo, que es a tu medida, y te sugiere, bueno, contenido que tenga que ver con lo que vos te gusta, ¿no? Esto no estaba allá por el 2014, está ahora, pero no está mal. Tengo el contenido que sigues. Acá tenés la parte de crear y puedes crear una publicación de texto, una foto y demás, ¿no? Tenés como varias posibilidades. Lo que a mí me encanta es, por ejemplo, que yo puedo rebloguear. Por ejemplo, no sé, quiero esto, ¿no? Entonces yo lo que hago es, hago acá, reblog now, y automáticamente se rebloguea. Eso me encanta. Y si quiero agregar algo también puedo. Marina y Charlie. O sea, ven la estética. Ahora, les muestro mi blog. Este es mi blog actual. Es el que tengo ahora. Mejor dicho, el que siempre tuve, pero es como está ahora, ¿no? O sea, bastante simple, colores pasteles, y bueno, voy subiendo este tipo de cosas. Pero no siempre fue así. Yo lo cambié hace poco porque empecé a usar de nuevo Tumblr. Y cambié hace poco. Bueno, acá tengo un post sobre Badlands de Halsey, porque hace poco empecé a escuchar ese álbum. Y bueno, básicamente esto. Mi blog no siempre fue así, fue cambiando. Está guardado en The Wayback Machine, entonces los muestro. Así era antes, miren esta foto. Esta foto. Bueno,
a las publicaciones que hacía antes. El fondo y todo era distinto, no era así. Pasa que claro, como no se guardó, se ve que no se archivó lo que era el fondo y las fotos y demás. Hay muchas cosas que no se archivaron. Pero bueno, acá tenés más o menos como era. Acá un poco más. Mucho Marina de Diamonds, ¿no? O sea, La Ley y el Orden. Y esto sí más o menos era lo último, como estaba hace poco, antes de que yo lo cambiara. ¿No se puede seguir más? Me parece que no. No. Este era más o menos como se veía, ¿no? Hay muchas cosas que no se archivaron, pero bueno, más o menos así era el Tumblr en su época, ¿no? De Tumblr se puede decir muchas cosas. Lo que es innegable es que marcó una época y también influenció mucho lo que es estéticas y cultura de internet. Muchas cosas que vemos hoy en día, como varios estilos, varias estéticas y varios memes, nacieron en Tumblr y se fueron mudando hacia el mainstream. En este video vamos a ver lo bueno de Tumblr, lo malo y también lo curioso. Como a mí no me gusta quedarme con lo malo, por último, voy a empezar con eso primero y después sigo con lo bueno y lo curioso. Bueno, me hice un té verde, y tengo acá mi taza de Shinji. Ustedes si quieren también pueden hacer lo mismo, porque vamos a estar acá tranqui charlando un poco, así que pónganse cómodos. Una de las cosas malas que tenía Tumblr era la falta de restricciones sobre el contenido que se podía subir y la falta de control sobre qué usuarios podían ver ese tipo de contenido, que tenías muchos menores de edad en esa red social que justamente por la falta de control y de restricciones se topaban con contenido para adultos o contenido explícito o sensible. La verdad que eso no estaba bueno. No estaba bueno tampoco, no sé, estar scrolleando y viendo cosas lindas, cosas de tu banda favorita, de tu serie favorita o lo que sea, y de repente te cruzabas con algo súper explícito y vos no sabías ni de dónde vino. Por ahí dañaba un poco a la experiencia de estar en esa red social. Personalmente no estoy en desacuerdo con que se permitan subir ciertas cosas en ciertas redes sociales, pero creo que sí debería haber más control, sobre todo sabiendo que era una red social en la cual te logueaban muchos adolescentes, mucha gente menor de edad, y creo que eso fue lo que dañó un poco la imagen de la plataforma más adelante. Otra de las cosas que eran malas de Tumblr era la romantización o la glorificación de los problemas mentales y de las conductas autodestructivas. En esa época había toda una estética que giraba en torno a la sad girl, la chica triste. Te cruzabas con imágenes o edits de chicas jóvenes y lindas teniendo conductas autodestructivas, básicamente, y que eso se veía como aspiracional, como hermoso, lo cual hoy en día mirando hacia atrás fue bastante perjudicial para la psiquis de muchas chicas jóvenes, especialmente. Después también otra cosa era el tema de los trastornos alimenticios y lamentablemente eso es algo que estoy viendo que está resurgiendo, todas las cosas que están resurgiendo justamente esto también, lo cual me parece horrendo. En esa época había blogs dedicados a los trastornos alimenticios, se los romantizaba e incluso se posteaban fotos y videos muy explícitos sobre eso, lo cual también fue muy perjudicial para la psiquis de las chicas jóvenes de esa época. Otra cosa que tenía de malo Tumblr era el exceso de, ¿cómo decirlo?, militancia progre, izquierdista, no sabría cómo explicarlo, pero el 98,9% de las publicaciones o de las personas que estaban en esa red social
eran progres o de izquierda. Había mucha publicación sobre justicia social, lo cual no estaba mal, pero el tema era que si vos tenías un pensamiento distinto u otra ideología y se daban cuenta, te podían atacar y podían hacer que quieras dejar la red social. Tumblr era como una burbuja en la cual todo se intensificaba, entonces todo lo que era progresismo, justicia social, estaba llevado a un extremo. ¿Vieron esos memes que exageran las cosas y dicen, no, pero estás asumiendo mi género? Bueno, eso era Tumblr, literal, fuera de joda, o sea, esos memes por algo existen. ¿Por qué? Pregunta a tu doctor, él te dirá. Él, ¿por qué asumes que un doctor es él? Es porque asumes que una mujer no puede ser doctora. ¿Qué es esto? He estudiado el arte marcial del guerrero de la justicia social. Discute conmigo si te atreves. Caerás ante la espada de mi superioridad moral. Voy a leerles algo que tiene que ver con lo que les estaba diciendo, algo que escribí en un blog que tenía. El blog todavía está, pero hace un montón que no lo actualizo y no creo que lo vuelva a hacer, pero bueno, les leo porque es relevante y tiene que ver con lo que les estaba diciendo. Quienes crecimos con Skins, ¿se acuerdan la serie Skins? Tuvimos nuestro primer contacto con la serie, ya sea en la pubertad o ya en la adolescencia. Mi caso fue el segundo. Observábamos a los personajes comportarse de forma alocada, libre, sin restricciones. Veíamos cómo iban de fiesta en fiesta, experimentando con distintas drogas y teniendo relaciones entre ellos. Las chicas veíamos a Effie, a Cassie y a Michelle y nos parecían tan glamorosas, tan atractivas. ¿Y qué pasaba? Pues que simplemente queríamos ser ellas, queríamos vivir lo que ellos vivían. Admirábamos todo eso y decíamos, wow, así que esto es ser adolescente. Y de verdad lo creíamos. Creíamos que así debíamos vivir en la adolescencia. Y Tumblr era donde todo esto se volcaba. Skins, Lana del Rey, Arctic Monkeys, cigarrillos coloridos, fotos estéticas de chicas con delineador cargado, posando en balcones de alguna gran ciudad o en estacionamientos. Una vez leí una publicación que decía algo así: Tumblr está lleno de cosas que no puedes comprar, lugares a los que no puedes ir, comida que no puedes comer y personas que no puedes, lo cual me pareció una descripción bastante acertada. Y sigo sosteniendo eso. Entonces teníamos expectativas altísimas de cómo debía ser nuestra adolescencia, pero nos chocábamos con una realidad muy distinta. Por empezar, no vivíamos en Gran Bretaña, por lo tanto las fiestas no iban a ser iguales a las de la serie. De repente nuestros amigos cercanos eran igual o más tranquilos que nosotros, ese era mi caso, y preferían que nos quedáramos en casa a mirar una película en lugar de salir por las noches. Mucho menos conocía gente que te pudieran ofrecer sustancias para experimentar, y si conocías no te animabas del todo. ¿Tener relaciones? ¿Qué es eso? Probablemente no lo hacíamos de seguido, ni siquiera lo hacíamos directamente. O quizás vivías en un pueblo chico en donde no había absolutamente nada interesante para hacer. Entonces tus días comenzaban a parecerte mucho más monótonos y aburridos de lo que realmente eran. Pensabas, ¿cuándo voy a comenzar a vivir la vida? Te sentías decepcionado, estafado. Así no se suponía que debía ser mi adolescencia. El tiempo pasaba y todo seguía igual. De la casa a la escuela, de la escuela a la casa, a veces salir los fines de semana, pero no al nivel de los personajes de Skins. Entonces un pensamiento peligroso se apoderaba de vos. Se me está acabando el tiempo. Comenzás a pensar que estás desperdiciando tu vida, tu juventud. Sentís que el tiempo se te escapa como arena entre los dedos y te desesperás. ¿Y qué solución buscas? Simple: vivir todo rápido e intensamente. Pero no siempre lo lográs. Y si es así, puede ser peligroso. Es un camino que te lleva a consumo de sustancias, a la promiscuidad y al reviente. Se puede salir muy mal de ese lugar. Incluso se puede no salir jamás. ¿Y todo por qué? Porque la femme fatale adolescente rompecorazones se veía genial fumando un cigarrillo, con el maquillaje corrido mientras baila desenfrenada en una fiesta después de meterse varias pastillas, porque los chicos suspiraban por ella, la idolatraban, y vos querías eso, querías cariño, aceptación, querías sentirte deseada, aunque sea un ratito, querías sentir que no estabas desperdiciando tu vida,
porque de alguna manera lograron convencerte de que crear anécdotas y recuerdos era sumamente importante, porque si no, ibas a llegar a viejo y no habrías vivido nada interesante. Es impresionante cómo los trastornos y el consumo de sustancias pueden lucir tan apetecibles con tan solo decorarlos de glamour y romance. Pero recuerden que solo nos están mostrando una parte. Solo vemos el descontrol divertido, pero no vemos esa misma femme fatal que nos maravillaba abrazada al inodoro sin poder moverse o llorando por el dolor físico y psicológico mientras se autolesiona. Esas cosas no las queremos vivir. Sin embargo, anhelamos realizar todo lo que nos lleva a eso. Creo que eso más o menos resume lo que quería decir sobre lo malo de Tumblr en general. Ahora podemos pasar a lo bueno, porque sí, también tenía cosas buenas. Bueno, en primer lugar, lo bueno de Tumblr era que tus blogs eran muy personalizables. Te dejaba personalizar con bastante detalle, cosa que en las otras redes sociales no era muy común. Fíjate que teníamos Twitter, teníamos Facebook e Instagram y eran plataformas que tenían una interfaz bastante parecida, bastante básica. Sin embargo, Tumblr te dejaba hacer lo que quieras con tu blog, básicamente. Me acuerdo que yo hasta me metí a poner cositas en el HTML para decorar mi blog, que quedó bastante bien. Ahora ni me acuerdo, no me acuerdo de nada cómo se hacía, pero en esa época sí sabía. Y eso es algo que las redes sociales de hoy en día no lograron replicar. Es como que se quedó todo en el minimalismo y no te deja personalizar como vos querés las cosas. Es algo que me gustaría que vuelva, que más redes sociales tengan este tipo de approach porque hace falta. En mi opinión, hace falta. Otra cosa que me gustaba mucho de Tumblr era que era un espacio en el cual vos podías expresar tu creatividad de la forma que vos quieras. Encontrabas con artistas, con gente que plasmaba su arte en la plataforma y te cruzabas con fan arts, fanfiction, con imágenes editadas, fotografía, cosas muy lindas, manualidades. Obviamente hay muchas cosas que eran más de nicho, pero en general te encontrabas con todo. Había muchos artistas, porque me acuerdo que en esa época también estaba de moda SoundCloud y había muchos artistas que subían su música a SoundCloud y también tenían su Tumblr. Te encontrabas de todo y había para todos los gustos y eso estaba muy bueno. Creo que, no sé si TikTok por ahí tiene algo parecido, porque yo la verdad que no tengo TikTok y no me metí en ese agujero de conejo, pero creo que debe ser algo parecido porque en Tumblr tenías hashtags en donde podías buscar vos quieras y de acuerdo a lo que buscabas te encontrabas con artistas. Después también tenías las comunidades que se armaban. Tumblr era un lugar en donde vos sentías que pertenecías. Esa sensación de pertenencia era real ahí. En esa época no teníamos muchas redes sociales en las cuales plasmar nuestro arte o nuestro fanatismo por bandas o por series o sagas, porque tenías las plataformas más mainstream, por ejemplo Facebook, que en realidad era más para contactarse con familiares o compañeros de escuela, pero que tenías como una fachada que no dejabas ver tu verdadero yo. En cambio Tumblr, ahí era donde resaltaba tu personalidad, porque vos agarrabas y empezabas a postear cosas sobre tus bandas favoritas, sobre tus sagas, películas o series favoritas, escribías poemas si tenías ganas de escribir o si te gustaba escribir, posteabas tus dibujos, si dibujabas, o bueno, como dije antes, si tenías un SoundCloud, lo linkeabas y ponías tus canciones. O sea, estaba muy bueno. Y en esa comunidad que se armaba, podías conocer gente con tus mismos intereses, con tus mismos gustos, y te podías hacer muy buenos amigos. Cuento una anécdota que me pasó. Bueno, en mi Tumblr recibo un mensaje de una cuenta. Tengan en cuenta que Tumblr era todo en inglés. Si bien había blogs en español, la gran mayoría era todo en inglés. Y me llegó un mensaje, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención porque ¿quién me escribe, no? Le contesté, qué sé yo, y me di cuenta que era una chica del mismo pueblo de donde yo soy,
Comenzamos a charlar, eran 2 chicas. Y después nos encontramos en la vida real, hicimos compinches, salimos varias veces, después nos distanciamos por la vida misma, qué sé yo. Pero la verdad que fue algo que me llamó la atención porque primero, cuáles eran las posibilidades de que justamente en Tumblr hubiera unas chicas del mismo pueblo y que congeniáramos al principio. Así que bueno, si están viendo, no creo, pero si están viendo, Maggie, Maki y Gastón, les mando un beso. Gracias por todo. Así que sí, se armaba una comunidad re linda, podías hacer amigos con tus mismos intereses y gustos, y eso era algo que por ahí en Facebook no conseguías. Otra de las cosas que estaba muy buena de Tumblr era que te ayudaban en inglés, porque como dije hace un rato, la mayoría de los blogs estaban en inglés, la interfaz de la red social estaba en inglés, era todo en inglés. Entonces no te quedaba otra que aprender, y ahí aprendías un montón de vocabulario informal, de vocabulario de internet. Entonces después pasaba el tiempo y te dabas cuenta que entendías cómo hablaba una persona normal en su día a día porque habías estado leyendo muchos blogs de Tumblr. Everything is blue, his pills, his M's, his jeans, and now I'm covered. Bueno, entre muchas curiosidades que tenía el sitio, por ejemplo, Marina and the Diamonds, Marina, la cantante, ella tenía un Tumblr en donde empezó a promocionar su álbum Electra Heart. Ella hacía publicaciones sobre los arquetipos que, bueno, eran característicos del álbum conceptual que ella estaba promocionando, y se le volvió como algo súper icónico. Otro famoso que también tuvo su Tumblr fue Cole Sprouse, uno de los gemelos de Saki Cody, Gemelos en Acción. Pero esto fue un poquito antes, fue creo que alrededor del 2012. El chabón hizo un Tumblr en el cual, bueno, posteaba sus cosas, qué sé yo, y empezaba a interactuar con los fans y respondía a las preguntas, porque en Tumblr había una opción para preguntarle cosas al blogger. Él contestaba, interactuaba de lo más bien. Cuestión es que después de un tiempo él salió diciendo que el blog era un experimento social y lo cerró. La idea, según él, era ver cómo reaccionaban los fans al interactuar con un famoso, qué le preguntaban y cosas así. Obviamente a muchos no les cayó muy bien esta noticia y bueno, se enojaron, otros como que no les importó mucho, pero fue bastante interesante y siguió dando que hablar por un tiempo porque claro, era uno de los pocos famosos que se metía en esta red social que incluso hasta el día de hoy es bastante under, más que nada porque ya pasó su momento de gloria, pero siempre fue como bastante under. Incluso en su peak de popularidad te vio a Tumblr como la red social de los outsiders, gente que no encajaba, fanáticos de los fans de las series, películas, de los geeks, de los otaku. Era como un lugar en donde se encontraba la gente alternativa, la que no encajaba con los demás. Por eso se lo consideraba bastante under. Que justamente artistas como Marina and the Diamonds y Cole Sprouse decidieran hacer un blog, por razones distintas obviamente, pero que lo hicieran, en fin, llamó mucho la atención. Y después estaba también John Green, el autor de Bajo la misma estrella, Buscando Alaska y demás. Él también tenía su Tumblr, también tenía mucha movida, muchos fans ahí. Y algo que me encanta, que siempre que puedo lo cuento porque me parece increíble, es la DashCon. ¿Qué fue la DashCon? O mejor dicho, ¿qué no fue la DashCon? Bueno, les cuento desde el principio. Resulta que allá por el 2013, unos usuarios de Tumblr tuvieron la brillante idea de hacer una convención, un evento, en donde se juntara la gente de Tumblr y que pudieran exponer y hacer cosas relacionadas con todos los fandoms de la plataforma. La idea parecía buena en principio. El nombre del evento iba a ser TumblrCon primero, pero por temas legales tuvieron que cambiarle y le pusieron DashCon por el dashboard, que sería como el muro o el feed
de la plataforma. Empieza a financiar por crowdfunding y venta anticipadas de entradas y la expectativa era enorme. Se prometieron un montón de cosas, se estimaron entre 3.000 y 7.000 asistentes, se decía que iban a haber invitados especiales y bueno, la cuestión es que cuando llegó el momento del evento que se hizo en un hotel de Chicago, Illinois, empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque fueron mucha menos gente de la que estimaban. O sea, se dice que fueron alrededor de 350 personas más o menos cuando estimaban 3.000, ¿no? O sea, nada. En un momento, porque encima creo que duraba como 3 días, la verdad que ahora no recuerdo bien, pero creo que duraba como 3 días el evento. Los organizadores anunciaron que el hotel en donde se estaba dando la convención les exigía el pago de, ¿cuánto era? Déjenme ver acá, $17.000 para poder continuar. Entonces empezaron a pedir dinero a los asistentes en el momento y tuvieron que pagar. Hay muchos que pagaron. Les dijeron que les iban a devolver la plata, cosa que no pasó. Después estaba el tema de los invitados. Resulta que la organización del evento no pagó su estadía en el hotel y algunos cancelaron su participación a último momento por este motivo. En esa época estaba de moda un podcast que se llamaba Welcome to Night Vale. Bueno, ellos cancelaron, o sea, eran uno de los invitados más fuertes para la convención y la gente los estaba esperando, por lo cual hubo un descontento enorme. Y para compensar la cancelación de uno de los paneles importantes, los organizadores le ofrecieron a la gente una hora extra en un pelotero que habían puesto, ¿no? Había un pelotero, pero ¿qué pasa? El pelotero era una pelopincho chiquita con 3 pelotitas y ese era tu premio de consolación. Encima dicen las malas lenguas que había olor a pis. Esa imagen es icónica y te dice todo lo que tenés que saber sobre este evento. Sí, duró 3 días, acá estoy viendo, sí, duró 3 días. Bueno, el último día se cerró de forma súper incómoda, los organizadores se tuvieron que disculpar, aunque no devolvieron la plata. Hay un lore enorme sobre este tema. Está el testimonio de una de las chicas que en este tiempo creo que tenía 17 años, que fue contactada por los organizadores que eran mucho más mayores que ella para que formara parte del staff, y ella cuenta lo mal que lo pasó porque claramente los organizadores no se hicieron cargo y ella tuvo que cargar con el peso de la decepción y de la bronca de la gente. Imagínate, con 17 años. El año pasado, en el 2025, se realizó otra DashCon con otros organizadores mucho más responsables y dice que salió muy bien, dice que fue bastante nostálgico. Invitaron a esta chica y la pasó re bien, fue como una revancha, una reivindicación de lo que fue la primera DashCon y dicen que quieren volver a hacerlo ahora en el 2026. Vamos a ver qué pasa. Ojalá se dé, ojalá que esté bueno. Dice que estuvo también el pelotero, pero de forma irónica, ¿no? O sea, como meme, por las jajas, como dicen. Everything is blue. His pills, his M's, his jeans. Ahora les voy a hablar de algunas estéticas que estuvieron en auge en aquellas épocas. Si bien algunas surgieron unos años antes, tuvieron su peak de popularidad en los 2014, 2013 más o menos. Había de todo. Les voy a hablar solamente de algunas que son por ahí las más icónicas, las que más se recuerda, y justamente en relación con los temas que estuve hablando en los otros videos anteriores. También muchas de las estéticas que se ven en internet, en TikTok, por ejemplo, hoy en día, nacieron en Tumblr. Son como reimaginaciones o estéticas que tienen aspectos o elementos de estos otros estilos y estéticas de esa época. Empezamos con el estilo girly, que es una estética femenina que fue muy popular entre el 2012 y el 2015. Es una mezcla de cute con aspiracional y bueno, sus características son colores rosas, blanco, dorado, habitaciones luminosas y prolijas, Starbucks, macarons, iPhones, revistas de moda, selfies con luz natural,
frases motivacionales o románticas, idealización de la vida cotidiana. Las influencias de esta estética eran Kylie Jenner y Ariana Grande, que también, por cierto, tenía su Tumblr en su época. Si mal no recuerdo, de esta estética después deriva la estética de Clean Girl, que hablamos en el video pasado. Era como muy femenino, muy girly. Teníamos también el soft grunge, que es una reinterpretación de lo que fue el grunge de los 90, con un tono triste y edgy. Las características eran colores desaturados o fríos, símbolos como cigarrillos, VHS, webcams, lágrimas dibujadas, glitters bajo los ojos, referencias a alienación adolescente, tipografía glitch o collage digital y estética sad but cool. Las influencias eran Lana Del Rey, que era la sad girl por excelencia, y Sky Ferreira. Esta estética me gustaba mucho, principalmente porque me gustaba la parte del rock. También estaba Arctic Monkeys como influencia de esta estética. Me acuerdo de ver fotos de chicas con los vinilos de la banda y remeras y demás. Esta estética, como su nombre lo indica, tomaba cosas del grunge, pero lo hacía como más cute. Lo suavizaba y lo llevaba más para el lado emocional. Después estaba el Vaporwave, que era una estética retro digital basada en nostalgia por la tecnología antigua y crítica al consumismo. Las características eran estatuas clásicas griegas, glitches y gráficos pixelados, colores de neón, de color rosa, violeta, celeste, tipografías japonesas, interfaces de Windows 95, sensación de nostalgia artificial. Esta estética era más musical, pero también tenía una estética visual bastante marcada y reconocible. Este estilo siguió después, especialmente en lo musical, siguió unos años después. Creo que incluso todavía se ve edits Vaporwave en internet. Después estaba el Pastel Goth, que era uno de los que más me gustaba junto al soft grunge. El Pastel Goth era una combinación de lo oscuro con lo tierno. Tomaba aspectos de el gótico tradicional, pero lo suavizaba y le colocaba colores pasteles, básicamente. Una mezcla de negro con rosa pastel o lila, cruces, lunas, esqueletos en versión tierna, maquillaje oscuro con detalles suaves, ropa negra con plataformas, estética alternativa pero dulce. Había otras estéticas que, si bien nacieron antes de esta época, tuvieron también su espacio en Tumblr. Por ejemplo, el estilo Twee era anterior a Tumblr, era a finales del 2000, pero la red social, ayudó mucho a difundir esta estética y se hizo muy famosa. ¿Cuáles eran las características del Twee? Era ropa vintage, cardigans, cuellos Peter Pan, sensibilidad inocente y quirky, referencias literarias, estética romántica y nostálgica. Era como la versión femenina del hipster. En esa época me acuerdo que estaba muy de moda. Uno de los iconos del estilo Twee era Zoe de Chanel, que justamente fue una de las influencias, junto con la película 500 días con ella, y también la banda Belle and Sebastian. Más que una banda, era un proyecto musical que culminó en la película God Help the Girl, película que se las recomiendo, está muy buena si te gustan los musicales. Y después, cómo olvidar al indie sleaze, que tampoco nació en Tumblr, pero convivió en el momento. Era más propio de los blogs de fotografía de la época, de revistas online y escenas nocturnas de fines de los 2000. Pero muchas imágenes circularon por Tumblr. Las características de este estilo eran el flash directo a la cámara digital, eran las típicas fotos que sacabas cuando salías al boliche con tus amigas y las publicabas después en Facebook. Ese tipo de fotos con la cámara digital. Fiestas, conciertos, looks descuidados, medias rotas, delineador corrido, actitud caótica y antiperfección. Esta estética estaba muy presente en el personaje de Effie, por ejemplo, y también de Cassie, de Skins. Las influencias de esta estética eran de Strokes, de Yeah Yeah Yeahs y Alexa Chung. En realidad Alexa Chung era como el comodín de todas las estéticas. La mina era todo. La mina lo era todo. Ella era Twee, era indie sleaze, era soft grunge, era todo.
Igual creo que a ella se le relacionaba más con el twee. En mi juventud quise recrear estos estilos, algunos, principalmente el soft grunge y el pastel goth, que me gustaban mucho, pero primero que no tenía mucha plata, que digamos, y segundo que vivía en un lugar en donde básicamente no se conseguían las ropas y los accesorios que veías en Tumblr, por ejemplo. Hoy en día es mucho más fácil conseguirlos porque, bueno, lo puedes comprar en internet, pero en ese momento no era viable. Entonces, bueno, uno terminaba comprando lo que podía, consiguiendo algunas cosas y armando más o menos con cositas de acá y de allá el estilo. En mi caso no me salió muy bien, pero algunos outfits que me mandaba, la verdad que los miro ahora, miro las fotos y digo, estaban buenos, me gustaban. Supe tener el cabello azul, me acuerdo que tenía cortito por acá y azul. Había muchos objetos, muchas marcas que se hicieron muy famosas y aparecían mucho en Tumblr. Estaban los macarons, como mencioné antes, estaba Starbucks. Habiendo crecido en un pueblo chico en donde no había Starbucks, yo veía las fotos y decía, quiero ir. Y era puro consumismo. Eso también es una de las cosas que me olvidé de mencionar antes. Una de las cosas malas de Tumblr, que incitaba mucho al consumismo, porque eran simplemente foto tras foto de chicas con, no sé, los vasitos de Starbucks, con las botellas de Blackwater o las latitas esas celestes con flores, que no me acuerdo el nombre ahora. Eran cosas muy específicas que no se conseguían acá. También los cigarrillos Sobrain, no sé cómo se pronuncian, la verdad. Cigarrillos que venían en una cajita re linda con colores pastel. Había otra edición que era todo negro o con dorado. Eran muy lindos, te daban ganas de fumar, la verdad. Estaban muy lindos. Me acuerdo que en el 2014, justamente, con una de mis mejores amigas, con Dari, habíamos viajado a Buenos Aires. Habíamos ido a ver el recital de Fall Out Boy. Nos habíamos quedado como 3 días. Y en uno de esos días fuimos a Starbucks. Y claro, o sea, nosotros veníamos de un pueblito chico donde no había nada. Y yo principalmente había visto en Tumblr Starbucks y todo eso. Y decidimos ir ahí, nos sacamos la fotito con el vasito también, todo. También tuvimos nuestro momento chica Tumblr en ese entonces. Otra cosa que tenía también era una remera, había conseguido una remera con la etiqueta de Jack Daniels, del whisky. No sé por qué en esa época estaba de moda las remeras y las ropas con la etiqueta de Jack Daniels, y yo me había comprado una. Me acuerdo que había ido al boliche y una chica me elogió la remera. Se ve que también era una chica Tumblr. Sabemos reconocernos entre nosotras. Antes de las influencers existían las Tumblr Famous, por ejemplo, las chicas que tenían blogs de Tumblr y se hacían famosas. Y había una en particular que yo la seguía y me llamaba mucho la atención, estéticamente más que nada, que se llamaba, o se hacía llamar Ali Antorcha. La chica llamaba mucho la atención porque tenía el pelo largo y de todos colores. O sea, ella, no sé, en una foto estaba con el pelo rosa, en el otro azul, en el otro amarillo, y tenía outfits hermosos y re estéticos, y la verdad que estaban muy lindos. Todas queríamos ser ella, básicamente. La caída de Tumblr llegó años después, básicamente porque empezaron a surgir otras redes sociales que llamaban más la atención o tenían más público. Y básicamente también se tomó la medida en la plataforma de eliminar todo el contenido y banear el contenido para adultos y contenido sensible, lo cual también provocó que mucha gente dejara la plataforma, y también porque fue una época, y la verdad es que si bien el día Tumblr sigue vivo, como les mostré hace un rato, y se sigue viendo más o menos las mismas cosas que antes,
la sociedad, la vida y las personas cambiaron. Yo cuando entro a Tumblr ahora veo mucha gente joven que quiere recrear lo que fue el 2014, 2016 y está publicando edits o imágenes o cosas que tengan que ver con esa época y no tanto con la época actual. También me sorprendió gratamente ver que hay millennials de mi edad o un poco más grandes que siguen blogueando o volvieron a reconectarse con Tumblr, así como hice yo también, y están publicando algunas cosas que tengan que ver con la actualidad y con su época más joven, ¿no? Yo por mi parte lo que hago, no uso tanto ahora, solamente de vez en cuando reblogueo alguna que otra publicación que me guste y publico quizás alguna imagen de la época en que era joven, como para contextualizar, ¿no? Lo que escribo, pero bueno, no uso tanto como antes. Yo creo que está bueno para quizás revivir por un rato los 2010, para entrar un ratito en la nostalgia y quizás publicar cosas que no publicaste en esa época o republicar fotos que tenías, por ejemplo, en tu Facebook o fotos más viejas y, bueno, publicarlas nuevamente bajo el hashtag nostalgia o lo que sea y, bueno, quizás también volver a formar una comunidad, ¿no? Em, pero yo creo que no hay que meterse tanto hacia el fondo de este pozo de nostalgia, porque si bien está bueno, es lindo, es entretenido, no hay que olvidarse que Tumblr tuvo un papel muy importante en el tema de normalizar, romantizar y glorificar trastornos alimenticios, como dije antes, problemas mentales y comportamientos autodestructivos en los cuales uno puede volver a caer tranquilamente si se deja llevar de nuevo por la nostalgia en este caso, ¿no? En su época era por la estética y por el querer vivir y formar parte de algo, y hoy en día es directamente el volver a eso, ¿no? El volver atrás, es la nostalgia, es el recuperar el tiempo perdido. No solo Tumblr, sino otras redes sociales también se vuelven como una cámara de eco en el cual resuenan las mismas cosas todo el tiempo, y si esas cosas que están resonando son perjudiciales para nosotros, vamos a terminar sufriendo las consecuencias. Entonces, me parece que está bien, como dije, rebloguear alguna que otra cosa, publicar fotos, historias, lo que vos quieras, pero no olvidarse de quién sos ahora, de dónde estás parado o parada y de lo que querés en realidad, que no querés volver a ese momento, a ese pozo en donde estuviste y del que te costó tanto salir. Así que nada, les dejo la frase de Dumbledore de Harry Potter en la cámara secreta, cuando están hablando justamente del espejo de Erised, que es el espejo en el cual uno al mirarlo ve reflejado todos sus deseos más profundos. Dumbledore le dice a Harry, no sirve de nada aferrarse a los sueños y olvidarse de vivir. Así que bueno, gente, ese fue el video sobre Tumblr. Era un video que yo hace tiempo quería hacer. Es un tema que me gusta mucho, me gusta hablar de eso, porque formó una parte muy importante de mi vida, formó mi identidad básicamente en mi juventud. Yo tuve una adolescencia tardía, siempre llegué tarde a todo, ¿no? Siempre llegué tarde a todo, ¿no? Como dice la canción de Fall Out Boy. Alrededor de esta época, a los 2013, 2012, yo tenía 21, 22, 23 años y sí, ya era adulta, pero tuve como una adolescencia tardía, por lo que me metí demasiado en este mundo. Por un lado, me hizo un poquito mal la cabeza por todas las cosas que les dije, pero por otro lado es como que valoro mucho el sentido de comunidad que había, la forma de expresarse que podías tener, la libertad, ¿no? En esta red social. Y creo que es algo que lastimosamente se perdió, lo único, lo personal. Ahora es todo minimalista, es todo igual y estaría bueno volver a eso. Así que les dejo con esa reflexión y nos vemos en el próximo video.
Bye bye.